Concejal Yesid García tiene la amabilidad de tiene el uso de la palabra. Presidente, voy a hacer aquí una intervención, pero voy a plantear dos premisas. La primera es que voy a hacer esta intervención con la autoridad relativa, absolutamente relativa, pero al fin y al cabo autoridad, de que en estos 2 años y 8 o 9 meses de ser concejal de Bogotá, no he hecho labor distinta en el Consejo a defender la Bogotá humana, la alcaldía de Petro y los proyectos que ese gobierno ha presentado al Consejo. Y en segundo lugar, que ninguno de los argumentos que voy a dar aquí los estoy estrenando. He tenido la oportunidad, porque Óscar Sánchez me lo ha permitido, de expresárselo al secretario de Educación y a su equipo de dirección. Con estas premisas, inicio, señor presidente, la intervención ratificando lo que dije a las 9:15 de la mañana. Y lo repito porque no habían llegado todos los que han aguantado este debate hasta esta hora. A mí me parece muy sospechoso. Me causa preocupación, no me resbala, que el hoy periódico de los bancos, anteriormente periódico de los Santos, clame en su editorial sensatez al Consejo para que apruebe este proyecto. ¿Por qué ese periódico de los bancos no se refirió a favor del alcalde de Bogotá Humana cuando este Consejo negó 2 veces el cupo de endeudamiento? ¿O cuando negó por una vez que no se le cobrara valorización a los habitantes de Bogotá? Ahí no dijo nada del tiempo. No dijo nada cuando se hundió el plan de ordenamiento territorial. Absolutamente mutis por el foro. Es un diario que se ha burlado de los premios internacionales que ha recibido Bogotá Humana, pero hoy sale a terciar en este debate y hace el llamado que ha debido hacer hace muchos meses: partidos de la Unidad Nacional, voten por lo progresista, por lo progresivo, por lo moderno, por lo democrático, por la inclusión. Es el primer llamado que hace el diario de los bancos cuando se está discutiendo el tema de los colegios en concesión. En segundo lugar, yo tengo un profundo dolor en este debate, y es que una Secretaría de Educación, a la cual hay que reconocerle muchas cosas positivas, la inclusión, la reducción de cupos por convenio de manera drástica, en defensa de lo público además, desafortunadamente puede ser recordada como la secretaría que se dio la pela a favor de los colegios en concesión y se olviden todas las otras áreas meritorias. Tengo esa preocupación que el balance sobre esta secretaría no sea lo suficientemente objetivo con el correr de los días y que pase a la historia por el aspecto negativo que tiene en relación con este tema de los colegios por concesión. En tercer lugar, a mí me parece que el eje de esta discusión está en una deficiencia de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación no se preparó
para cumplir el recoger las concesiones una vez terminara el periodo de las mismas. La figura de la concesión está arreglada. Ha existido en el país siempre, no solamente en la educación, en los recursos nacionales, en el espectro electromagnético, en 1000 temas. Pero tiene una premisa, es que al finalizar el tiempo de concesión, el concesionante es autónomo para prorrogarla o para recuperarla. Y el tomar la decisión de recuperarla no puede ser sometida al escrutinio de quien no le compete tomar la decisión. ¿Qué tal que cuando quitáramos la concesión de Cerro Matoso nos armara una revuelta política y física y de disturbios la Billington, dueña de la explotación de níquel en Córdoba, de Cerro Matoso, o las compañías petroleras? Tampoco pueden armarnos un disturbio los colegios, los dueños de las concesiones de los colegios. Yo hago un llamado en ese sentido. Pero lo que pasa es que cogieron terreno, porque la Secretaría no dio el debate como tenía que darlo y donde debía haberlo dado. ¿Cómo se va a propagar el falso rumor de que esos niños se van a quedar sin educación? Que los colegios se van a cerrar. Y no hubo una contracampaña que explicara exactamente en qué consiste cuando se acaba el plazo de una concesión. Si aquí de lo que se trata es de que los niños que están en colegios de concesión dejen de recibir su educación, yo voto por las concesiones. Si aquí de lo que se trata es de que se van a cerrar los colegios, que retome Bogotá Humana, voto porque no se tomen. Pero con esto se cabalgó, con esto se hizo política, y hubo sectores políticos que se metieron a tergiversar sobre este punto y a crear innecesaria zozobra. Pero no solamente fue que no se preparó, es que la Secretaría de Educación optó por un procedimiento aparentemente muy técnico, muy transparente, que es una evaluación de los colegios en concesión, pero evaluación en comparación con los colegios públicos. ¿Y cómo, pregunto yo, se hace una evaluación objetiva entre colegios que tienen jornada única, así algunos no la cumplan, como me he dado cuenta en este debate? Suponía que la cumplían, pero ¿cómo así que se hace una comparación entre colegios que tienen jornada única y colegios que tienen la jornada oficial del distrito? Es imposible hacer una comparación de esa. La Secretaría de Educación no debería prestarse para eso. Y tiene razón la ADE cuando se opone a esa evaluación. Esa evaluación no es objetiva. Esa evaluación no compara iguales. No determina fronteras con el mismo rasero. No puede ser. Pues obvio que los colegios que tienen jornada única, en teoría y en la práctica, deben quedar mejor calificados. Yo creo que la conclusión de esa evaluación que hizo la Secretaría de Educación es distinta a lo que se ha dicho. Qué buena la educación pública en Bogotá, que estudiando 2, 3 y 4 horas menos, compite en la evaluación con los colegios de concesión. Es al revés. La conclusión es totalmente al revés de lo que dice esa evaluación técnica, entre comillas, y objetiva. ¿O cómo es? No es muy meritorio que colegios públicos de Bogotá
le ganen a colegios en concesión que estudian 4 horas más al día que los colegios del distrito. Claro que es muy meritorio, pero eso sí no se tiene en cuenta. Eso no aparece en ninguna parte. Yo creo, aparte de los argumentos legales, que no los voy a repetir aquí porque los comparto, que planteó Argote, que planteó Jorge Durán Silva, que planteó Celio, que planteó Boris, que están en la ponencia de Fernando López y de Diana Alejandra, a los cuales no me voy a referir. Quiero tocar algunos puntos que no hacen parte de la evaluación, pero sí han estado en el imaginario del debate. Entonces, a mí me cogió un padre de familia, al cual aprecio mucho, que tiene sus hijas en colegios de concesión, y me dijo: concejal, pero es que es mucho más barato la educación en los colegios de concesión que la educación en los colegios públicos. Yo le dije: ¿y eso qué quiere decir? Pues que es más eficiente el colegio en concesión que el colegio público. Ahí podemos llegar, si seguimos con ese racionamiento, a que la educación a la cual no se le invierte un peso sea el óptimo para la sociedad. Esto es un racionamiento completamente fariseo. Yo estoy de acuerdo con Argote. La educación es un problema en que hay que meterle dinero. Y ojalá tuviéramos los recursos que tienen los colegios de élite privados. ¿Cómo no vamos a querer para nuestro pueblo ese tipo de educación? Ese tipo de garantías. Es que aquí los estudiantes de los colegios públicos hacen una hazaña que el país no le ha reconocido. Es competir por los cupos universitarios con colegios que le llevan años luz de ventaja por los recursos que invierten en la educación. ¿O cómo es esto? Destapemos el debate donde hay que destaparlo. El argumento de que es más barata la educación en los colegios de concesión conspira contra los colegios en concesión, y los padres de familia no pueden quedarse conformes que sus hijos, por estar en un colegio de concesión, se les invierta menos recursos incluso que en los colegios públicos. Esa es la paradoja a donde están llegando. Esos son los ojos cerrados que no quieren abrirlos para ver una realidad, porque hay intereses claros que no dejan que se abran esos ojos, que es que mejoraron los índices de deserción en los colegios de concesión. ¿Cómo no van a mejorar si hay una política clara de hacinamiento en preescolar y de filtros para sacar los estudiantes que podrían hipotéticamente bajarle el promedio de calificación a esos establecimientos en concesión? Eso es muy fácil de hacer. Aquí hay colegios que se convirtieron su razón de ser no en educar, sino ganar los primeros puestos del IFES. Eso es ficticio, eso es flor de un día, eso no le sirve al país, eso no le sirve al desarrollo nacional, ni mucho menos. Esa es la gran condición. ¿Por qué? Porque así cooptan alumnos con recursos para pagar matrículas caras. Miren los índices de hacinamiento, esto no los digo yo, esto los da la ADE, y la ADE lo publicó en un documento con la firma de Miguel Pardo y de los directivos, y no ha sido refutado. Hay hacinamiento en preescolar de los colegios en concesión. Colegio Calasanz, quinto lugar en el ranking, tiene 46 niños por salón de preescolar. Colegio Jaime Garzón, Miravalle, Argelia, Banco Popular, ocupan primero, segundo y tercer puesto del ranking. Tienen en promedio 40 niños por aula en preescolar.
Colegio con subsidio San Vicente, 39 niños por aula en preescolar. Los colegios oficiales tienen 35 estudiantes en promedio en preescolar. Los de concesión en promedio 43.3. Entonces, ¿ahora qué? ¿Se nos volvió bueno el criterio del hacinamiento porque esto reduce la nómina de profesores? ¿Porque esto permite hacer filtros? ¿Porque esto permite salir de los niños problemas? Esto es un proceso perverso. Yo creo que incluso la Secretaría de Educación se dejó contagiar por el lenguaje de los colegios en concesión y de las preocupaciones de los padres de familia. Yo le he escuchado a funcionarios de la Secretaría de Educación, amigos míos, que dicen, es que yo no puedo quitarle algo a los niños si el colegio es de buen rendimiento. Es que no se le va a quitar nada, señor funcionario, nada. Es totalmente al contrario. Entonces, claro, yo entiendo la preocupación de los padres de familia. Si a mí los dueños de colegio, los dueños de la concesión, me reúnen en la asamblea de padres de familia para decirme, es que esta Bogotá inhumana le va a cerrar los cupos, le va a cerrar el colegio. Pues claro que se ponen en contra que reviertan las concesiones. No, yo creo que aquí la Secretaría de Educación tiene que hacer un compromiso delante del Consejo y delante de los padres de familia de los colegios en concesión. Es que si finalmente esos colegios, hoy, mañana, en 5 años, en 10, revierten al distrito, tienen que garantizarle igual o mejor calidad de educación a esos niños. No puede quedar ningún niño de esos por fuera, como lo planteó Celio Nieves. Bueno, falta decir, en el problema de los costos hay otro factor que es determinante. Son menores los colegios, los costos de los colegios en concesión, porque a los maestros no se les paga lo que se les paga a los maestros del distrito. Y si esto no es cierto, que me desmientan. Ganan durante 11 meses, otros 10 meses. Claro que los maestros del distrito tienen garantías. Tienen tantas garantías que el distrito, y esto es lo que va a quedar desafortunadamente en el olvido, tiene un programa de capacitación de maestría para los maestros del distrito. Pero eso no se va a hablar cuando ustedes salgan de la Secretaría de Educación. Se va a hablar que ustedes fueron los que se dieron la pela por mantener los colegios de concesión. Creo que ahí hay un cálculo totalmente equivocado. Me parece además que en esa pelea por justificar los colegios de concesión se le meten a los padres de familia, supongo que por parte de los concesionados, se le meten preceptos absolutamente antidemocráticos. El mismo padre de familia al que me refería anteriormente me dijo, concejal, pero es que usted está ciego. Usted no se da cuenta que en los colegios de concesión no hay sindicato. Usted no se da cuenta que en los colegios de concesión no hay huelgas. ¿Qué tipo de educación democrática están dando en los colegios de concesión? ¿Acaso ignoran que el derecho a la asociación sindical es un derecho fundamental, no en Colombia, sino en el mundo? Se van a prestar a esa farsa contra el derecho democrático de la organización sindical y el derecho a la huelga. Usted que es laboralista, doctor Cepeda, que usted ha defendido el derecho a huelga en el sindicato del Consejo, sobre el que tiene tanta influencia.
El derecho a huelga está consagrado en la Constitución Nacional. Hace parte de los convenios de la OIT. Y ahora me van a dar el argumento que son mejores los colegios de concesión porque no hay huelga y porque no hay sindicatos. ¿Camino a qué nos quieren llevar? ¿A una ampliación de la democracia o a la restricción de las libertades democráticas en el tema de esta discusión? ¿Hacia dónde vamos, señor secretario de Educación? Mire lo que está saliendo de ese engendro que se arropa con la defensa de un derecho, pero va por la vulneración de los derechos de los estudiantes, de los maestros y de los padres de familia. Yo aspiro a no votar en contra de este proyecto, porque si llega a plenaria lo votaré en contra, pero tengo la firme aspiración que esta comisión hunda de manera definitiva este adefesio de proyecto que se ha traído hoy. Muchas gracias, presidente.